Okay. Listo, entonces, bienvenidos a los estudiantes y a la profe Nit que nos acompaña el día de hoy para realizar la segunda sesión del CIPAS de curso de complejidad de matemática financiera. Entonces ya estamos grabando para que quede la evidencia del desarrollo del CIPAS y pues quienes no puedan asistir pues también puedan revisar la grabación de esta primera sesión de la segunda, de lo relacionado con la tarea número 3. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están visualizando la presentación, por favor? Yo sí. Ok, gracias, listo. Entonces, en esta oportunidad, pues como les mencionaba, vamos a abordar las CIPAS del curso de complejidad de la sesión número 2, la cual pues se denomina planificación del pago de obligaciones financieras. Entonces, pues en esta oportunidad, pues vamos a abordar inicialmente algunos conceptos que la profe Nit, pues, nos va a acompañar frente a esta conceptualización de temas de tablas de amortización, de los sistemas de amortización que se pueden ver frente a la tarea que vamos a abordar más adelante. Entonces, inicialmente va a ser este tema de la conceptualización y posterior a ello, pues voy a abordar lo relacionado al ejercicio, a la explicación de la guía y posteriormente a la plantilla frente al desarrollo de cada una de las decisiones, pues para desarrollarlo de manera ejemplo y pues que ustedes tengan claridad y si hay preguntas, pues poder resolverlas en esta oportunidad. De igual manera, pues tienen a disposición la grabación de esta sesión, también pues de la web conference que se desarrolló el día de ayer. También está la grabación para que ustedes puedan consultarla y pues de los diferentes CIPAS que desarrollen sus tutores en cada uno de los cursos, pues para apoyar en caso de que pues comprendan la explicación de otros tutores y pues quieran apoyarse en las diferentes grabaciones, pues también pueden hacerlo para resolver dudas o inquietudes que presenten. Entonces, voy a dejar de compartir para darle el espacio a la profe Nit y de igual manera voy a compartirles en el foro, en el chat de esta sesión, voy a compartirles el link de asistencia para que lo puedan diligenciar y posterior a ello también voy a compartirles el link de una encuesta de satisfacción para que también evalúen cómo les pareció la sesión, los temas abordados en la sesión y pues que puedan dar su punto de evaluación frente a el CIPAS que se está desarrollando el día de hoy. Listo, entonces, mm, bienvenidos. Paso a la profe Ni para que pueda abordar lo relacionado con la conceptualización. Ya hablando con el micrófono apagado. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí estoy Sí, ya se está compartiendo? viendo. Ok, ok. Bueno, el tema a desarrollar pues eran la planificación de pagos, la planificación del pago de obligaciones financieras y esto lo podemos abordar a partir de los conceptos o las generalidades de amortización. Entonces, para ello es necesario que desarrollemos el concepto de qué es amortización y vemos que es un proceso financiero que implica la devolución gradual de un préstamo o de una deuda en cuotas periódicas. Los sistemas de amortización, pues tenemos en el mercado financiero como base los sistemas alemán, el sistema francés y el sistema americano. El que más, digamos que trabajamos normalmente es el sistema francés, en lo que se refiere, por ejemplo, a la amortización con cuotas iguales. ¿Qué es una amortización con cuotas iguales? Es cuando yo voy y adquiero un compromiso en un banco determinado o con un proveedor determinado y me comprometo a pagar esa obligación con una serie de cuotas del mismo valor durante un plazo determinado y a una tasa de interés determinada.
Este sistema realiza pagos periódicos constantes que consisten en una parte que se abona a capital y otra parte que va a los intereses que nos vale a nosotros utilizar el dinero de esa entidad o utilizar los bienes que nos hayan prestado, nos hayan vendido a crédito en determinada empresa o determinada concesionaria, es un vehículo o determinado proveedor. Entonces, las características principales del sistema de amortización francés, pues es que la cantidad total que se paga en un periodo, pues tiene esas características, tiene una parte que va a disminuir la deuda que tenemos nosotros con la entidad con la que hayamos adquirido la obligación, y tiene otra parte que son los intereses, que es lo que cobra esa entidad por prestarnos el dinero. Permítame un segundo. Hablamos nosotros de amortización del capital y miramos que esta es la parte del pago que se destina a reducir el monto del préstamo pendiente. Esa sería digamos que el concepto que ustedes pueden encontrar a partir de diferentes teóricos o diferentes teorías, y es que la obligación, la cuota que nosotros pactamos siempre va a tener ese compromiso. Vamos a tener una parte que es para reducir el monto de la deuda y vamos a tener una parte que es la que corresponde a los intereses generados por el saldo pendiente del préstamo. A medida que el saldo del préstamo va disminuyendo, pues también eso va afectando de una u otra forma los intereses y va afectando también la cuota, el valor total de la deuda. Va a haber una reducción. Para poder entender mucho más fácil este concepto, pues nosotros podemos mirar un ejercicio acá, una tabla de amortización de cuotas iguales, y el ejercicio nos habla de una pequeña empresa que acuerda un préstamo con el banco BBVA por 100 millones de pesos para ser cancelado en 20 cuotas trimestrales iguales. El banco le cobra un interés del 20% nominal trimestre vencido, y el ejercicio dice: elabore la tabla de amortización. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Pues simplemente hay que entender el ejercicio. Entonces se hace un planteamiento, tenemos que ese 100 millones de pesos es un valor presente que el banco está sacando de sus arcas para que entre a mi banco, o para que entre a mi propiedad. Entonces vemos que hay una salida aquí en el gráfico de 100 millones del banco que está a 20 cuotas, número de pagos 20 cuotas. Esas cuotas, el periodo de pago va a ser trimestral y que tienen una tasa de interés del 20% nominal trimestre vencido. Como ustedes saben, en las operaciones de interés compuesto, las tasa que nosotros utilizamos es la efectiva vencida, que es la que realmente terminamos pagando, o la periódica también. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Simplemente la tasa la van a convertir a efectivo trimestre, y es tomar su tasa nominal y dividirla por la unidad. Para este caso, la unidad es el trimestre, y van a obtener que tienen un 5% efectivo trimestre vencido, el compromiso que tienen que pagarle a ese banco. Adicionalmente, pues utilizan las fórmulas que ustedes están manejando en el desarrollo de su curso, y cuando la desarrollan, pues tienen que el P, que es el valor presente, pues son los 100 millones que obtuvieron de crédito, ya factor de la constante, que es 1, más esa tasa de interés efectiva trimestre vencido que ustedes hicieron la equivalencia, y lo elevan a los 20 periodos, 20 pagos que tienen que hacer, y nuevamente lo multiplican por la tasa de interés según la fórmula, y lo dividen también en ese factor multiplicador -1, y van a obtener ustedes que la cuota que tiene que pagar esta persona al banco es de 8.024.258 pesos. Esa es una cuota, estamos hablando de una cuota igual para todo el tiempo del compromiso. Entonces ya con este valor ustedes pueden realizar su tabla de amortización, ¿ya? Tienen los 100 millones de pesos, el pago mensual que son los 8.024.000, y que de acuerdo con lo que estábamos viendo en la teoría, parte de esos 8 millones
responde a intereses y parte a abono a capital. ¿Cómo sacan ustedes o cómo saben cuál es el interés? Simplemente a los 100 millones, ustedes le van a aplicar ese 5% que les va a dar 5 millones de pesos y el excedente de esa cuota que están pagando es lo que realmente van a aplicar a capital. Entonces, aquí el valor mucho más alto es el del interés, pues porque al banco le interesa ir recuperando el valor de no poder usar el dinero en otras oportunidades de negocio y hace digamos que se hace la repartición de esa cuota mensual de acuerdo con lo que dice la teoría en esta forma. Entonces ven ustedes que de los 100 millones, el pago mensual es los 8.024.024, es una cuota fija, como estábamos viendo. Los intereses van disminuyendo a medida que el capital va disminuyendo. O sea, la cuota de capital de todas maneras va a comenzar a disminuir mi obligación porque ese es el fin del pago de las cuotas que estoy haciendo, disminuir la deuda. Entonces, de los 100 millones, al abonarle 3 millones de pesos, pues me van a quedar 96 millones, perdón, 96 millones. Luego vamos a abonarle 3 millones del siguiente pago y así sucesivamente hasta completar el pago de la deuda. Bueno, entonces, ¿qué podríamos concluir ahí? Que tenemos que se paga la misma cuota durante el plazo del crédito, los intereses van disminuyendo en el transcurso de los periodos y siempre se van a calcular sobre el saldo inicial. En el primer caso, o sea, para el primer periodo tenemos que nuestro saldo inicial son los 100 millones, pero para nuestro segundo periodo ya vemos que nuestro saldo inicial son 96 millones y así sucesivamente hasta culminar con el pago o saldar la obligación total. El abono a capital va en aumento durante el transcurso de los periodos, como pueden observar. A medida de que yo voy cancelando mis cuotas y voy cumpliendo con los intereses que me obliga la entidad y va disminuyéndoseme la deuda, necesariamente el interés va disminuyendo y la cuota, la amortización o el abono a capital se va incrementando como ustedes los ven. Comenzamos con 3 millones y terminamos con 7.642.151. Entonces, esto es respecto a la amortización con cuotas iguales. Miremos la amortización mediante abonos iguales de capital. ¿Cuál es la diferencia aquí? Hablábamos en el anterior de cuotas iguales, aquí hablamos de abonos iguales a capital, abonos iguales de capital. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a pactar con el dueño del recurso, con el banco o con la empresa, cuánto es lo que voy a pagarle constantemente a ese capital. Entonces puedo decir, le voy a pagar 5 millones de capital, pero a ese abono igual tengo que sumarle necesariamente el interés porque las empresas pues no nos van a prestar a nosotros sin que de una u otra manera nosotros paguemos por el uso de ese dinero que es la tasa de interés. Entonces, en este sistema de amortización se configura que cuando en la operación financiera se paga el pacto mediante cuotas iguales de capital más intereses, la cuota de capital se calcula como el valor del préstamo dividido en el número de periodos para el pago y la tasa de interés pues ya es la tasa aplicada sobre el monto prestado. Miremos un ejercicio. Tenemos el mismo ejercicio que realizamos anteriormente, tenemos los 100 millones, los 20 pagos trimestrales, la tasa de interés que está nominal trimestre vencido. Ustedes ya saben que para poderla utilizar tenemos que volverla efectiva trimestre vencido, por lo tanto vamos a dividirla en el número de periodos. El número de periodos lo da la unidad, que es el trimestre, o el periodo de capitalización, si lo quieren ver ustedes así, y ahí obtendrían ustedes el 5% efectivo trimestre vencido. La representación gráfica, ustedes ven la salida, esta es la gráfica del banco, el banco saca 100 millones de sus arcas, tiene las diferentes cuotas que va a pactar, las ven variables aquí en razón a que nosotros vamos a pagar una cuota fija más los intereses que hay que determinarlos y ustedes saben que ellos varían a medida
que el valor del crédito se va disminuyendo. Tenemos el valor de los trimestres, el valor de la tasa, y tenemos el número de periodos en nuestro gráfico. Lo desarrollamos con la fórmula, tenemos el 5% y adicionalmente miramos que decía la teoría, coja para poder determinar el total de la cuota que usted va a pagar fija, coja el valor de la deuda y divídalo en el número de pagos que usted está pactando. Coge los 100 millones de pesos, lo divide en los 20 pagos que usted pactó y tiene que hacer pagos fijos de 5 millones de pesos. Vamos a hacer entonces nuestra tabla. Entonces tenemos ya que la tasa es del 5% efectiva trimestre vencido y tenemos que nuestro pago constante, la cuota fija que vamos a pagar como abono al capital, es de 5 millones de pesos. Venimos acá, tenemos la cuota del capital, que ustedes la ven acá, fijo los 5 millones durante los 20 periodos y comenzamos a aplicar el interés. El interés se aplica sobre el valor inicial del crédito. Dijimos que el valor inicial en el periodo 1 son los 100 millones, por el 5% pues les da 5 millones y cuando ya tenemos nosotros el pago del interés más el pago de la cuota, miramos cuánto es el pago mensual, que es diferente al abono a la cuota capital y al interés. El pago mensual es la sumatoria de ese interés más esa cuota de capital y eso les va a dar 10 millones de pesos. Vamos a mirar cuánto nos queda de saldo de capital. Ustedes nunca van a poder coger el saldo del capital y restarle el pago mensual porque los intereses son de la organización que está prestando el dinero. Lo que nosotros podemos restarle al capital es lo que nosotros le estamos abonando a esa deuda, que para el caso de este ejercicio son los 5 millones. Entonces tienes 100 millones menos 5 millones de la cuota de capital, le da 95 millones y sobre esos 95 ustedes aplican nuevamente el interés, les va a dar 4,750 y así sucesivamente hasta que cumplen con el pago de la obligación al cabo de los 20 trimestres. Como ustedes ven, el último abono a capital es de 5 millones y tienen de saldo de capital 5 millones de pesos. La parte del interés, digamos que es lo que se gana la empresa que hizo el crédito o que nos prestó el dinero o que nos facilitó el bien a crédito. Este interés es como si nosotros pagáramos y es un dinero que a nosotros no nos beneficia en ningún sentido porque lo único que nos está beneficiando para disminuir nuestra obligación es la cuota del capital. Entonces, en este caso, los intereses van disminuyendo en el transcurso de los periodos y se calculan sobre el saldo inicial correspondiente. El valor de la cuota va disminuyendo en cada periodo, siendo este la sumatoria de los intereses más el abono a capital. Inicialmente teníamos 10 millones de pesos porque eran 5 millones de intereses más 5 de la cuota de abono a capital. Luego tenemos 9,750 y así sucesivamente. Ustedes ven que el pago mensual va decreciendo hasta llegar, pues, digamos que a cero cuando culminamos nosotros de pagar la obligación. Luego tenemos otra manera de trabajar la amortización, ¿ya? Obviamente que estas formas de pago, estas formas de amortizar el capital necesariamente son pactados con las organizaciones. Entonces, el banco me dice, mire, yo necesito una cuota mensual fija y de esa cuota mensual vamos a descontar intereses y vamos a abonar a capital, que fue lo primero que vimos. El segundo dice, necesitamos una cuota fija para abonarle al capital, ¿ya? Más los intereses que nos vale usar ese dinero de terceros. Ahora miremos otra clase de amortización que se pueden pagar y que se escucha hoy en día mucho cuando escuchan ustedes la publicidad de que venga, llévese el carro y comiéncelo a pagar en 6 meses. Eso se llama amortización con periodo de gracia y el cual es muy importante tener el cuidado porque muchas gentes creen que en ese periodo de gracia no pasa nada, que yo puedo utilizar el bien, que yo puedo utilizar el dinero y que no pasa absolutamente nada, pero están muy equivocados porque lo que me están permitiendo es no hacer abonos a capital, pero los intereses sí
se están acumulando a través del tiempo. Entonces dice que algunas operaciones de crédito se pactan con un plazo de gracia, es decir, después de desembolsado el préstamo pasará cierto tiempo antes de iniciar la amortización del crédito. Llévese el carro y comience a pagarlo en un año. Yo utilizo el carro el año tranquilamente, ¿ya? Y comienzo a pagar el 1 de enero del siguiente año. Bajo esta modalidad existen dos formas. Una es el periodo de gracia muerto y otra es el periodo de gracia con cuota reducida. Miremos nosotros qué es el periodo de gracia muerto. En este caso, el préstamo se pacta con la condición de que durante cierto tiempo no se realizan pagos. Este lapso de tiempo se denomina periodo de gracia muerta. Simplemente me llevé el carro y me olvidé de que tenía esa obligación con el banco. Obviamente que si soy una persona organizada, pues miraré la forma de ir ahorrando a través del tiempo lo de esas cuotas para después de pronto poder hacer abonos a capital, pero pues esa es otra, digamos que esa es otra clase. Pero en este tiempo, cuando hablamos de amortización con periodos de gracia muertos, no hay pago de ninguna naturaleza. Durante este tiempo, aunque no se realizan los pagos, los intereses son causados y acumulados a la deuda, con lo cual el saldo del capital se incrementa. Esto es lo que normalmente las empresas no le dicen a las personas cuando les ofrecen esas posibilidades de adquirir bienes y pagarlos después. No les cuentan que aunque no les van a cobrar, o sea que el periodo de gracia es muerto, sí van a tener que pagar esos intereses en el momento en que arranquen los pagos. Y mucha gente se ha, digamos que se ha encontrado con esa situación de que el capital se les va a incrementar porque pues realmente no le pagaron absolutamente nada a la empresa por sus intereses. Adicionalmente, al periodo de gracia, bajo esta modalidad, se pacta tasa de interés, se pacta el plazo, se pacta la forma de pago, se pactan cuotas constantes o cuotas uniformes. O sea, yo puedo en periodo de gracia también pagar cuotas fijas al capital o pagar cuotas fijas totales durante todo el periodo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que no lo voy a pagar en el momento en que me entregan el dinero, sino que lo voy a pagar tiempo después, o sea, el tiempo en que se haya pactado con la organización. Miremos un ejercicio. Una pequeña empresa acuerda con el Banco de Medellín un préstamo de 400 millones de pesos para ser cancelado en 36 cuotas mensuales iguales. Adicionalmente, se pacta un periodo de gracia muerto de 6 meses. Se pide elaborar la tabla de amortización para todo el periodo de duración de la deuda. El banco aplica una tasa de interés del 1.2% efectivo mensual. Aquí, ¿qué nos encontramos nosotros cuando sacamos nuestros parámetros? Nos encontramos el valor presente, que es de 400 millones, hablan de 36 cuotas mensuales, o sea, la periodicidad ya la estamos viendo nosotros que es mensual. El periodo de gracia, o sea, el periodo de gracia muerto, que yo no voy a pagar absolutamente nada, es de 6 meses, y la tasa de interés que el banco me cobra es del 1.2% de efectivo mensual. Aquí yo no tengo que hacer ninguna equivalencia de ninguna naturaleza porque toda la periodicidad de las diferentes variables está en la misma medida. Tenemos periodos de pagos mensuales, tenemos periodo de gracia mensual y tenemos tasa de interés efectiva mensual, que es la que nosotros realmente debemos aplicar en nuestros cálculos de operaciones de interés. Entonces, ya con este planteamiento nosotros pasamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, tenemos determinado que a partir del 7º mes es que nosotros vamos a comenzar a pagar, pero nosotros tenemos que tener muy claro cuánto es lo que vamos a dejar de pagar de intereses. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Consideramos que durante el periodo de gracia no se realizan pagos. Los intereses causados en cada periodo se deben sumar al capital. A partir del 7º mes se inician los pagos para cubrir el crédito. Estos pagos se calculan teniendo como base el capital acumulado con los intereses no pagados. La deuda acumulada en el 6º periodo se calcula con la fórmula. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí?
Uno, la tasa de interés es del 1.2% efectivo mensual. 400 millones, si ustedes ven aquí nuestra tabla, tenemos el periodo, el pago mensual, el interés, la cuota de capital y el saldo de capital. Nosotros no estamos pagando los intereses, por lo tanto, tenemos que sumarle los intereses a ese capital. Entonces, aplicamos nuestra tasa de interés del 1.2 sobre los 400 millones y me da 4.800.000. En el segundo periodo, aplicamos la tasa de interés sobre ese nuevo valor presente inicial, que son 404.800.000, y así sucesivamente. Como ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos perfectamente identificado lo que es el interés compuesto. Nosotros tenemos acá interés sobre interés. O sea, la filosofía del interés compuesto es que los intereses se capitalizan. Y cuando yo hablo de que los intereses se capitalizan es que como no los voy a pagar necesariamente, me los van a sumar como un nuevo capital. Y eso es lo que sucede aquí. Nosotros no pagamos los 4.800.000 en el periodo 1 ni en el periodo 2 hasta el periodo 6. Y eso quiere decir que la deuda de 400 millones de pesos en el momento inicial pasó al sexto mes a ser una deuda de 429.677.949 pesos. Ese es nuestro nuevo capital. ¿Qué quiere decir eso? Que en el séptimo mes yo ya tengo que entrar a trabajar no sobre 400 millones a calcular cuál va a ser mi cuota, sino sobre 429 millones. En esta tabla está explícito cómo afecta cada interés en el periodo que está establecido, mensual. Pero lo habrían podido hacer también por la fórmula de valor futuro. El valor futuro es igual al valor presente factor de 1 más la tasa de interés al plazo, elevado al plazo. Si ustedes reemplazan en esa fórmula, ustedes tienen que el valor futuro sería igual a esos 400 millones de pesos que me desembolsó el banco inicialmente, más la constante que es 1, o sea, más el factor multiplicador que está conformado por la constante, más la tasa de interés que es el 0.012, elevado a los 6 meses que estoy dejando de pagar. No estoy pagando absolutamente nada y eso me responde a que el valor futuro al final del mes sexto serían 429.677.949, como nos lo está mostrando la tabla. Son dos formas diferentes de hacerlo, pero para facilitar que nosotros podamos entender de qué se trata. Entonces tenemos un nuevo capital, o sea, un nuevo valor futuro que se nos convierte en valor presente al desarrollar, al continuar con la tabla. ¿Qué tenemos que hacer entonces aquí? Tenemos ahora que determinar cuál es la cuota que nosotros vamos a pagar. ¿Y cuál es la cuota que nosotros vamos a pagar? Con la fórmula que ustedes han venido trabajando. Con la que han venido trabajando o con esta. Simplemente la diferencia es que en esta el exponente va negativo porque lo bajamos, pero les va a dar el mismo resultado si lo trabajan con la fórmula que ustedes vienen trabajando. Nosotros tomamos que el valor presente en este momento ya no son 400 millones, sino 429 millones porque tiene la suma de los intereses que no pagamos en este periodo de gracia muerto y lo desarrollamos con la fórmula y vamos a tener que la cuota mensual que yo debo pagar es de 14.768.988 en el periodo 7, como lo vamos a ver aquí. Aquí ven los 6 periodos, ven los 429 millones de pesos, ven en el séptimo mes que se establece ya la cuota de 14 millones de pesos y de esos 14 millones, 5.156.000 van a ir a intereses y 9.612.852 van a ir al abono de capital. ¿De dónde salieron los 5.156.000 de interés? Muy fácil, ustedes ya saben que la tasa de interés que cobra el banco es del 1.2%. Pues ese 1.2% lo van a aplicar a ese capital nuevo que tienen y esos son los intereses y la diferencia
frente a la cuota que ustedes ya calcularon es lo que nosotros vamos a abonar a capital. Así sucesivamente van realizando ustedes. La cuota para este caso es fija, o sea, todo el tiempo se calculó que es una cuota fija y simplemente los intereses van disminuyendo, mientras que también la deuda va disminuyendo y los abonos a capital van aumentando. ¿Qué conclusión podemos tener nosotros de la amortización con periodo de gracia muertos? Pues durante el periodo de gracia no se realizan abonos a capital y el valor de la cuota es igual al interés, lo que vimos nosotros aquí. ¿Cuál es el valor de la cuota en este caso? Pues el interés, porque es el que estamos sumando y estamos aumentando nosotros antes el saldo a capital. Ese es lo que nosotros deberíamos haber pagado, pero pues como no nos lo exigieron y no lo dijeron, simplemente no lo pagamos, pero sí lo causaron para generarnos un nuevo capital. Se calcula la cuota una vez finalizado el periodo de gracia. Como este ejercicio decía, 6 meses de periodo de gracia muerto, a partir del 7º mes usted comienza a pagar, hay que calcularla, la calculamos con la fórmula y hallamos que A, que es la sigla que me determina cuota o valor a pagar o como ustedes lo quieran llamar, nos equivale o nos dio como resultado 14 millones y el saldo final no se amortiza, solo se cancelan intereses, los cuales van en aumento. Bueno, el otro, que ese era con cuota, periodo de gracia muerto sin pagar absolutamente nada, pero hay otra manera, y es la amortización con periodos de gracia con cuotas reducidas. En este caso, el préstamo se pacta con la condición que durante cierto tiempo no se realicen pagos a capital. O sea, son cuotas reducidas. ¿Por qué? Porque no le vamos a abonar a capital, solamente vamos a pagar los intereses que nos exige la entidad que nos está prestando el dinero o que nos está facilitando el bien. En este lapso de tiempo es el que se denomina, o sea, esta manera de generar los pagos es lo que nosotros denominamos periodo de gracia con cuota reducida. La forma de pagos con periodo de gracia con cuota reducida está obligando necesariamente al deudor a que durante el periodo de gracia acordado solo pague los intereses que se causan sin hacer abonos a capital y así, ¿esto qué me va a generar a mí? Pues necesariamente si yo estoy pagando los intereses mes a mes, ya que se me están causando, pues no se va a modificar mi capital. Voy a seguir debiendo el mismo capital con el que inicié la operación. Miremos un ejercicio. Entonces tenemos una empresa que acuerda con el banco un crédito de 50 millones de pesos para ser cancelado en 12 cuotas mensuales. Adicionalmente se pacta un periodo de gracia con periodos reducidos por 6 meses. Se pide elaborar la tabla de amortización para todo el periodo de duración de la deuda y el banco aplica una tasa de interés del 1% efectivo mensual. Está graficado el ejercicio, tienen la salida, esta es la gráfica del banco, la salida de los 50 millones, tienen el periodo de gracia de los 6 meses, está en color naranja y está más pequeño que las otras flechitas en razón a que nos está simbolizando que solamente son los intereses. Y tenemos el pago de las cuotas normales a partir del 7º mes y hasta el mes 12. Tenemos 12 cuotas, vamos a pagar 12 cuotas, ustedes miran 12 flechitas, más 6 nos daría un periodo de 18 en el gráfico, pero recuerden ustedes que las 6 son muertas. Permítanme un segundo, por favor. Tenemos los parámetros, tenemos acá donde vamos a desarrollar el planteamiento numérico, tienen ustedes el valor del préstamo, el número de pagos que se van a hacer,
La periodicidad es mensual, el periodo de gracia con pagos reducidos es de 6 meses y la tasa de interés es del 1.5. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a calcular nuestra cuota. Y la cuota nos pide a nosotros o nos toma las variables de el valor presente, la tasa de interés, el plazo, y eso nos viene a dar un resultado a nosotros de 4.583.999,65. Lo llevamos a nuestra tabla y tenemos nosotros que, de acuerdo con lo que dice la teoría, durante los 6 primeros meses iniciales yo solamente pagué intereses. Si ustedes se dan cuenta, si tomamos el 1%, 1.5% sobre 50 millones, nos da 750,000 pesos. Esos 750,000 yo los estoy pagando mes a mes. Y como ustedes ven, el saldo de capital no cambió absolutamente para nada, porque realmente la partida que afecta el capital, pues es el abono a capital, es cuando de mi pago hay una parte que se va para abono a capital, pero esa parte que nosotros llamamos interés, pues es perdida para nosotros, es una ganancia para el dueño del dinero, pero para nosotros pues no representa ninguna ayuda frente al crédito. A partir del año séptimo o del mes 7, ustedes ven que el resultado que obtuvimos nosotros de nuestra cuota es de 4.583.000 a partir del mes séptimo. Ustedes ven que yo tomé los 12 meses, porque el ejercicio dice que son 12 pagos y que tengo un periodo de gracia de 6 meses. Quiere decir que a partir del mes séptimo yo tengo que hacer 12 pagos. Por eso el cálculo tiene que ver con un plazo de 12 meses. Esos 6 meses eran periodo de gracia, me prestaron el dinero, me dijeron pague solo intereses, pero a partir del mes séptimo usted nos comienza a hacer 12 pagos, nos comienza a pagar la deuda con 12 pagos mensuales. O nos paga la deuda en un año, a partir del séptimo mes. Entonces, aquí está, digamos que esa teoría. Tenemos los 6 primeros meses, pagamos intereses. Esos intereses los vemos como un pago mensual, pero que no afecta el capital. A partir del séptimo mes comenzamos a pagar una cuota fija de 4.583.000, de los cuales 750.000 hacen parte de los intereses y estamos abonando a capital 3.833.999 pesos. Y así sucede hasta el mes 18. Ustedes dicen, ¿por qué el mes 18? Porque son 12 cuotas, pero teníamos 6 meses de gracia. Entonces, a partir del séptimo mes, nosotros contamos las 12 cuotas. Frente a eso decimos, ¿o qué podemos concluir? Los pagos se pactan con amortización a través de pagos crecientes o decrecientes a, perdón, me estoy pasando a otro tema. A partir de esto, ¿qué podemos decir? Que sucede la misma situación. Los pagos reducidos implican de que durante el tiempo de gracia yo no voy a hacer abonos a capital, sino que voy a pagar en los intereses que me vale ese crédito, y que a partir de que termina el periodo de gracia yo debo calcular el pago o la anualidad, o como ustedes lo quieran llamar, y de ese pago va a presentar la composición normal que hablábamos nosotros en la amortización, que es que el pago tiene dos partes, una que va a intereses y otra que va a reducirme la obligación, abono a capital. Luego tenemos nosotros la amortización mediante gradientes. Si ustedes recordarán por allá en sus clases de bachillerato, creo yo, de pronto, hablaban de gradientes y decíamos que habían dos clases de gradientes y que los gradientes tenían una ley de formación y que decían que podían ser crecientes o decrecientes. Esos pagos crecientes suman y los pagos decrecientes necesariamente lo que hacen es reducir la cuota.
El pago creciente es yo establezco una cuota fija y lo incremento, ya sea aritméticamente, ya sea sumándole una partida o geométricamente sumándole un porcentaje. Pero pues miremos en este caso para facilitar un ejercicio. También es importante decir que se define el primer pago y a partir de ahí, a partir del primer pago es donde se da la ley de formación y se determinan las cuotas, o le sumo o le resto a la cuota. Para cada periodo se calcula el interés sobre el saldo del capital y la cuota de capital como la diferencia entre la cuota y el interés causado en el periodo. Miremos un ejercicio para entenderlo mucho más fácil. Miremos ese Banco de Medellín que nos presta los 100 millones de pesos a 12 cuotas mensuales y dice que las cuotas son crecientes en el 20%. La tasa de interés que cobra el banco es del 1.6 efectivo mensual. Nosotros tenemos dos tasas aquí, ¿ya? Una tasa que es lo que el banco me cobra por prestarme el dinero y otra tasa que ustedes están viendo acá, un porcentaje que ustedes están viendo acá, que es cómo va a crecer la cuota, cuál es el compromiso que yo adquirí. Yo fui al banco y le dije, voy a pagar 500.000 pesos mensuales y la primera cuota que voy a pagar es de 500.000 y a partir de esa cuota voy a incrementar la cuota mes a mes en el 20%. Eso es lo que quiere decir cuotas crecientes en un 20%. La tasa de interés es lo que hemos estado desarrollando normalmente. ¿Cuánto me vale usar el dinero del banco? Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces ya tienen ustedes aquí el planteamiento y vemos qué es lo que vamos a hacer. Esta es la fórmula para valor presente cuando hablamos de gradientes. Entonces ustedes tienen el valor presente que equivale a los 100 millones, tienen el gradiente, G es el gradiente que es el 20% y es la tasa que es el 0.016. Tenemos las mismas, tienen un periodo de 12 meses y despejando, porque aquí hay que despejar al resolver esta ecuación, pues ustedes van a encontrar que el valor de la cuota mensual va a ser de 2.888.671,09. Esa es la cuota inicial que yo voy a pagar. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Dice, con la primera cuota y la ley de formación se pueden determinar las cuotas subsiguientes. ¿Cómo las hallo? Pues tengo el valor de la cuota, simplemente yo tengo que mirar cuánto me vale o cuál es la equivalencia de 2.886.000 en el periodo 2, en el periodo 3, en el periodo... Ese es mi pago que voy a hacer inicial y a cada uno lo voy factorizando por la tasa elevada al plazo que estoy determinando en ese momento o a la cuota de ese momento. Entonces, miremos la tabla. Tenemos los 100 millones de pesos y tenemos que el pago inicial que yo voy a hacer es de 2.888.671. Ya saben ustedes que la composición de la cuota o del pago mensual es interés capital. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues simplemente a esos 100 millones yo le voy a aplicar la tasa que el banco me cobra. ¿Cuánto dijimos que el banco nos cobraba? El banco nos cobra el 1.6% efectivo mensual. 1.6% efectivo mensual por una deuda de 100 millones me da 1.600.000. Hallo la diferencia con los 2.800.000, que es lo que estoy pagando de cuota mensual en ese momento, y la diferencia es de 1.288.000, que es lo que realmente yo le voy a abonar a mi crédito. Y vuelvo y hallo un capital. La siguiente cuota, ¿cuál sería? Pues simplemente esos 2.888.000, yo tengo que hacer su equivalencia en el periodo 2 y tendríamos 3.466.000, como lo ven ustedes acá. Y el mismo proceder. Tenemos un nuevo capital, le sacamos el 1.6%,
y tenemos que eso nos responde a unos intereses de 1.579.000 y hallamos la diferencia y tenemos el nuevo valor de la deuda o el nuevo valor presente o el nuevo capital que adeudamos al banco y así sucesivamente. ¿Cuál es la parte importante aquí? La parte importante de determinar es cuál es el valor de la cuota y saber que esa cuota se va incrementando en el 20% mes a mes. ¿Ya? Entonces, esa es una amortización creciente. Son cuotas crecientes para poder cancelar la deuda. También tenemos el gradiente decreciente. ¿Y cuál es la situación aquí? Que yo puedo organizar o cuadrar la primera cuota y decir, a partir de esa cuota, yo voy a pagar o voy a restarle determinado valor. Mis cuotas van a ser decrecientes en tanto. Entonces, en este ejercicio que dice de 300 millones de pesos el valor del préstamo, que habla de 18 pagos mensuales y dice cuota decreciente en 2 millones de pesos y el banco me cobra el 2%, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si ustedes miraban en la cuota creciente manejábamos la fórmula de la G como el valor que se incrementaba la cuota. Teníamos una cuota en el ejercicio de cuotas crecientes del 20% y al desarrollar la fórmula, la letra G, nosotros la damos, que es el gradiente creciente, nosotros la reemplazamos por ese incremento que es el que estamos pactando. Y aquí vemos nuestra tasa de interés. Si vamos a las decrecientes, vemos que la letra que nos representa ese valor decreciente es la K. ¿Ya? Entonces, hacemos el mismo procedimiento del valor presente en la fórmula de gradientes y hallamos nosotros la cuota. Aquí lo que hacen es reemplazar cada una de las variables para luego despejar la anualidad. Recuerden ustedes que la anualidad es lo que nosotros llamamos pagos, cuotas. No implica la anualidad no les implica el año, sino les implica cuál es la cuota. Entonces, en este momento ustedes ven que determinamos que la obligación de la persona para los 300 millones es pagar cuotas de 35.946.000 en periodos mensuales durante 18 meses. Pero como estamos hablando de decrecientes, entonces necesariamente a esa cuota nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a restar los 2 millones mes a mes hasta llegar a los 18 meses que es el plazo pactado. ¿Cómo quedarían en la tabla? Ustedes tienen los 300 millones y nosotros pactamos una cuota de 35.946.000, que fue lo que hallamos allá. Y de esos 35 millones tenemos que mirar cuánto corresponde a intereses y cuánto corresponde a abono de capital. El 2% de 300 millones es 6 millones, por lo tanto la diferencia es lo que yo voy a abonarle al capital, son 29 millones y así sucesivamente. Ustedes ven que en el periodo 2, ¿qué pasa? Le resto los 2 millones que tengo como cuota decreciente, son 2.035.946 menos 2 me da 33.946 y así sucesivamente hasta culminar los 18 meses que están pactados en el compromiso. ¿Cuál es la situación que se presenta acá? Nosotros tenemos que la cuota disminuye periodo a periodo según el gradiente geométrico. Ustedes ven de 35, 33, 31, 29, está disminuyendo en los 2 millones, que es el gradiente geométrico. Los intereses también están disminuyendo periodo a periodo y la cuota de capital también viene disminuyendo periodo a periodo porque de todas maneras el abono a capital afecta el total del capital y el fin primordial de estar abonando a capital pues es simplemente disminuir los compromisos que hemos adquirido nosotros.
Luego tenemos amortización cuota fija con tasa indexada, que son aquellas que están sujetas a la variación de una tasa base, la cuota, los intereses y el abono de Profe, capital. disculpe. Señor. ¿Sí? ¿No me escucha? Profe, disculpe. Sí, es que ya era para poder continuar con Sí, ya con la terminé. plantilla. Sí, señor, ya terminé. Me quedaban esas dos Por el diapositivas. tiempo. Me quedaban esas dos diapositivas, pero si su merced quiere puede comenzar con la guía ya. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ya dejo de... Listo. Sí, ya no quedaban sino estas dos últimas que de pronto las puedes tocar tú al final del ejercicio de la plantilla. No sé si tendrían dudas o algo, pero las pueden despejar ya a partir de el ejercicio que les va, los ejercicios que van a desarrollar con el profesor. Listo, gracias, profe, por la explicación, por toda la conceptualización frente a las diferentes tablas de amortización y sistemas que se pueden encontrar en los diferentes créditos o transacciones financieras que podemos realizar. Entonces, tengo aquí proyectada la plantilla. ¿Me confirman, por favor, si lo están visualizando? La guía, perdón. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, acá pues tenemos la guía de la actividad, la cual se vence el próximo 24 de abril. Y pues tenemos la explicación correspondiente. Voy a hacer una explicación muy general, ya que pues ustedes han tenido la oportunidad de visualizarla. Entonces, debemos asignar las diferentes tasas y montos en la hoja de asignación tasas y préstamos. Y pues esos montos van relacionados con los que están aquí en cada una de las decisiones. Entonces, entre 15 millones y 21.999.999 para la decisión 1. Y de igual manera tenemos el rango de las tasas para que ustedes escojan cuál es dentro de ese rango la que van a utilizar, al igual que el monto para cada una de las decisiones. Entonces, todas las decisiones pues están expresadas de esta misma forma. Se indica el monto, entre qué rangos, al igual que la tasa, para que ustedes puedan registrarla en la hoja de asignación y préstamos, pues para que puedan trabajar en las siguientes hojas que son las correspondientes a las decisiones. Entonces, la actividad es individual, entonces ustedes realizan los avances, se los envían ya sea al foro de discusión interno o también a través de Teams. También estoy atento, o sus tutores también están atentos a realizar las diferentes retroalimentaciones para que al final, pues ustedes ya cuando ya tengan todo completo, pues puedan subirlo al entorno de evaluación y pues sea la calificación correspondiente. Entonces, esto es lo correspondiente a la plantilla, pues de manera muy general, ya que pues la especificidad pues se da en la plantilla como tal. Entonces, también les he ido compartiendo en el chat el link de asistencia y también el link de encuesta de satisfacción para que lo puedan diligenciar. Entonces, si tienen alguna pregunta en cuanto a los campos, pues me pueden hacer la pregunta a través del chat y pues con gusto las respondo. Listo, entonces, ¿me confirman por favor si están visualizando la plantilla? Sí, señor. No, señor. De mi parte, no. Sí, sí se ve. Ah, ok, entonces debe ser algún inconveniente Ya, ya, de tutor, internet. ya, gracias. Ok, vale. Listo, entonces nos encontramos aquí en la plantilla de la actividad. Entonces, tenemos la primera hoja denominada asignación tasas y préstamos. Y pues acá vemos las 4 decisiones que pues más adelante las visualizamos en las siguientes hojas. Y cada una de ellas pues tiene dos alternativas. Entonces acá pues vamos a ubicar algunos montos como ejemplos. Ustedes pues deben, de acuerdo a la guía, relacionar el monto que está dentro del rango que está ahí establecido, al igual que la tasa. Entonces, acá pues es a modo de ejemplo. Y pues tener en cuenta los rangos que están establecidos según la guía. Entonces, acá pues nos establezco unos montos, establecen las tasas que pues vamos a trabajar y pues
en este caso, pues las tasas son, en este caso, expresadas en términos anuales y pues se va a realizar la conversión de cada una de las tasas a periódica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la parte de abajo, tenemos las expresiones nominales y también los periodos que corresponden a cada una de las tasas de acuerdo a el tiempo en el cual están expresadas. Entonces, la primera es nominal anual mensual. Entonces, acá la vamos a convertir a tasa periódica mensual vencida. Entonces, en este caso, recordemos que las tasas nominales se dividen por el número de periodos en el cual pues están expresados. En este caso, como estamos expresados en términos anuales, la vamos a dividir en el número de periodos que pues acá no lo especifica, que son 12. Entonces, por eso realizamos la división como acá nos expresa la caja de fórmulas. Dividir la tasa que estamos registrando, lo dividimos en el número de periodos, que en este caso sería 12. Para la segunda alternativa, utilizamos la misma operación, dividiendo la tasa que tenemos aquí en 12 periodos para que nos dé el resultado de la tasa periódica. Para la segunda decisión, entonces tenemos la tasa efectiva anual para ambas decisiones. Entonces acá lo que hacemos es aplicar la fórmula para la conversión de tasas, que pues nos da aquí también la plantilla. Entonces, uno más la tasa efectiva anual, la que acabamos de registrar, y elevado 1 sobre el tiempo. Entonces, en este caso, 12 también es porque está expresado es efectiva anual, entonces la vamos a convertir a mensual y le restamos 1 y pues nos da la tasa correspondiente a efectiva anual. Con la siguiente pues hacemos lo mismo, entonces aplicamos la misma fórmula y pues nos da la tasa correspondiente. Para la decisión número 3 también la tasa es efectiva anual y la convertimos a periódica, entonces igual manera aplicamos la misma fórmula que nos da aquí la plantilla, elevándolo pues al número de periodos con el cual está expresado. Y la última alternativa, entonces tenemos la tasa, esta tasa 25%, tanto para la alternativa 1 y para la alternativa 2. Y pues lo que realizamos es realizar la división, ¿no? En este caso, pues según la expresión nominal, está en bimestres. Entonces, el número de bimestres que hay en un año son 6 y por ello pues se divide en 6 la tasa que estamos acá registrando para la alternativa 1 y 2 de la decisión número 4. Entonces, esta es lo relacionado con esta primera hoja denominada asignación de tasas y préstamos para que pues ustedes puedan asignar los montos y las tasas y pues realiza la conversión correspondiente a tasa periódica de acuerdo a la expresión nominal y a los periodos a los cuales pues está expresada la tasa. Listo, entonces continuamos con la siguiente hoja, que es la correspondiente a la decisión número 1. Entonces, acá pues nos dan la descripción de la situación, de la transacción que se va a realizar frente a los sistemas de amortización que se van a resolver y pues dan las dos alternativas correspondientes. Entonces, de acuerdo a esa situación que se presenta y que se describe en la parte superior, nos da la alternativa número 1, que nos dice financiación con cuota fija mensual a un plazo de 8 años y la tasa de interés periódica dada a continuación. Entonces, acá pues tenemos la alternativa número 1, que es la tabla de amortización de cuota fija. Entonces, tenemos el capital en la parte superior, que pues es el mismo con el que está en el saldo inicial de la cuota número 1. Y de igualmente la tasa, que es la que registramos y la que convertimos en la hoja de asignación de tasas y préstamos. Entonces, son los mismos datos. Y el plazo son 96 meses, en persona que son 8 años. Entonces, en meses correspondería a 96. Por eso la tabla pues tiene 96 periodos, ¿sí? Entonces, eso hace referencia.
Entonces tenemos el saldo inicial, que sería el mismo capital, 20 millones, la cuota. Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular la cuota, en donde pues realizamos el reemplazo de las fórmulas para poder calcular la cuota, que en este caso pues, va a ser una cuota fija, por eso se repite en todos los periodos la misma cuota, y al momento de seleccionarla, entonces la fijamos. En algunos equipos con el F4 se puede fijar, en otros pues vamos a fijarlo con signo pesos antes de la letra y en medio de la letra y el número, para que al momento de jalar pues se tome y se repita el mismo valor como tal de la cuota. Los intereses, entonces vamos a multiplicar el saldo por la tasa, en este caso 1.67. También fijamos la tasa para que al momento de jalarlo hacia el último periodo, pues sea multiplicado el saldo de cada periodo por la misma tasa que está establecido. Y el abono, entonces vamos a realizar la resta entre la cuota y el interés para que el saldo final pues, nos dé la resta entre el saldo y el abono como tal. Entonces, por eso acá hay una enumeración para pues, saber el consecutivo de cómo se debe ir diligenciando para pues, saber el orden y pues no diligenciar una columna que pues vaya después o una que pues no sea correspondiente a la secuencia del ejercicio. Entonces acá vemos que el saldo final lo vamos a trasladar, el saldo final del periodo 1 o la cuota 1 va a ser trasladado al saldo inicial de la cuota número 2 y pues las demás van a ser iguales, ¿no? Entonces la cuota va a ser igual para todos los periodos. El interés pues es la multiplicación del saldo del periodo 2 por la tasa. El abono, vamos a hacer la misma operación, la resta entre la cuota y el interés de ese periodo y lo mismo el saldo final. Entonces vamos a restar el saldo inicial menos el abono y nos daría el saldo final del periodo 2, así sucesivamente. Entonces podemos iluminar para que nos copien toda la tabla y al final pues nos daría, en el saldo final nos daría 0 de la cuota 96 para identificar que pues está elaborada correctamente la tabla, en este caso de cuota fija. Respecto a la segunda alternativa, nos dice lo siguiente: financiación con abono mensual constante a capital en un plazo de 8 años y la tasa de interés periódica a continuación. Entonces, de igual manera, tenemos el capital, que son los 20 millones, la tasa, la misma tasa de la decisión anterior, y también el tiempo, que en este caso son 96 meses. Entonces, tenemos el saldo, que son 20 millones. Acá tenemos la numeración, entonces va primero el saldo inicial, el interés, entonces vamos a calcularlo de igual manera, el saldo inicial por la tasa, de igual manera fijamos la tasa con el signo pesos para que se fije y sea multiplicada la misma tasa por el capital de cada uno de los periodos. Tenemos el abono, entonces vamos a dividir el capital, 20 millones en los meses, en la cantidad de meses, es decir, 96. Por eso, pues, la tabla es abono a capital constante, porque el abono va a ser igual en todos los periodos, entonces por eso se hace la división para que quede un abono constante a capital. Y la cuota, entonces, va a ser la sumatoria entre el interés y el abono. Entonces, vamos a sumar esas dos columnas. Y finalmente el saldo final, que es la misma operación que hicimos en la tabla anterior, el saldo inicial menos el abono, nos daría el saldo final. De igual manera trasladamos el saldo final al saldo inicial del periodo número 2, del siguiente periodo, y pues las demás columnas pues las diligenciamos igual que el primer periodo, ¿no? Entonces, el interés, la multiplicación de el saldo inicial del periodo 2 por la tasa. Luego sigue el abono, que es igual, entonces como lo jalamos hacia la última cuota, pues va a ser constante. La cuota, que es la suma entre el abono más el interés, acá pues tenemos la sumatoria. Y el saldo final pues sería la resta entre el saldo inicial y el abono
de ese mismo periodo. Así pues lo hacemos de manera sucesiva con cada una de las diferentes periodos hasta el final. Y pues observamos que nos da en la última cuota 0 en el saldo final, pues para evidenciar que la tabla de amortización pues está de manera correcta. No sé si hay alguna pregunta en esta decisión, ¿o es claro? No, señor. Ok. Entonces continuamos con la siguiente hoja, que es la decisión número 2. En este caso, pues es la tabla de amortización con cuota fija con periodo de gracia y tabla de amortización con periodo muerto. En la parte superior, pues encontramos el contexto de la situación y nos dan dos alternativas. La primera es periodo de gracia de 1 año y un plazo total de 7 años. La tasa de interés periódica está a continuación. Entonces tenemos, nos dice que el periodo de gracia es de 1 año, entonces por eso aquí va hasta el periodo número 12, que es el fin o el final o el último periodo del periodo de gracia. Entonces por eso hay 0 pesos en el abono a capital. Acá pues tenemos el capital que registramos en la hoja de asignación y préstamos, la tasa, tenemos el plazo que son 84 meses, los 7 años, pero tenemos un periodo de gracia de 12, por ende el plazo o el tiempo que realmente se abona son 72 meses, la resta entre 84 menos 12. Y la cuota pues que sería el cálculo de la aplicación de la fórmula de la cuota para este ejercicio de tabla de amortización con periodo de gracia. Saldo inicial, que sería el capital que tenemos en la parte superior, los 30 millones. Continuamos con el interés. Entonces, siempre vamos a calcularlo de la misma forma, multiplicando los 30 millones o el saldo inicial por la tasa que tenemos en el ejercicio. Entonces, acá pues el mismo interés en este caso es la misma cuota, para que al restarlo entre la cuota y el interés, pues nos dé el abono en ceros. Es decir, que no se abona nada al saldo final, por eso pues siempre va a ser lo mismo, va a ser los mismos 30 millones, al igual que el saldo inicial, ¿no? Entonces, durante los primeros 12 meses van a ser iguales. Entonces podemos arrastrar la fórmula, restando tanto la cuota menos el interés para que nos dé siempre el abono cero. Y pues siempre que restemos el saldo inicial menos el abono, pues como es cero el abono, pues nos dará el mismo valor. Esto pues lo realizamos hasta hasta la cuota número 12. Y a partir de la cuota número 13, entonces como ya tenemos, ya se va a abonar a capital, ya se terminó el periodo de gracia, entonces ya ubicamos la cuota, la fijamos a partir del periodo número 13 hasta el final con signo pesos para que quede la cuota fija hasta el último periodo, que en este caso pues sería hasta la cuota o el periodo número 84. Los intereses se calculan igual, multiplicando el saldo inicial por la tasa. El abono también se realiza exactamente igual, la cuota menos el interés. Y el saldo final pues sería el saldo inicial menos el abono que ya pues empieza a generar descuento o disminución de ese saldo final. Entonces por ello se ve una disminución a partir del periodo 13. Y como siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces, el saldo final, en este caso el periodo 13, pues va a ser el saldo inicial del periodo 14. Y pues así sucesivamente lo hacemos con los demás, ¿no? Calculamos, tenemos la misma tasa, la misma cuota, perdón. Calculamos el interés de igual manera, multiplicando el saldo inicial por la tasa. El abono es la resta entre la cuota y el interés. Y el saldo final, pues sería la resta entre el saldo inicial y el abono para ese periodo. Así pues, sucesivamente lo hacemos, jalamos todas las filas en las fórmulas para que al final pues nos dé el último periodo con un saldo final de 0.
y así pues podemos identificar el correcto desarrollo de la tabla de amortización. Continuamos con la alternativa número 2, en la cual pues es periodo muerto de 12 meses y un plazo de 7 años. La tasa periódica pues es la que tenemos en la primera hoja. Entonces tenemos un plazo de 84 meses, un plazo muerto o periodo muerto de 12 y pues un abono que sería de 72 meses en razón a que es 12 meses de periodo muerto. Acá pues calculamos de acuerdo a la fórmula la cuota y pues también el capital que se va a pagar en razón a que se van a abonar los intereses que no se pagan durante el periodo muerto, entonces se van a abonar y pues va a generarse este capital una vez se termine este periodo muerto. Entonces tenemos los mismos 30 millones, en este caso no hay cuota durante los primeros 12 meses, pero sí hay intereses, entonces vamos a multiplicar el saldo inicial por la cuota como siempre lo hemos realizado y lo fijamos para que no se corra la celda y pues se multiplique siempre por esa misma tasa. Como no hay cuota, siempre la operación del abono es la resta entre la cuota y el interés, entonces en este caso pues nos daría negativo porque no hay cuota, entonces el interés pues el abono pues daría negativo. Y el saldo final, entonces vamos a restar los 30 millones menos el abono, en este caso como es menos por menos, pues da más, entonces se suma. Y por eso vemos que el saldo va incrementando, ¿no? Entonces siempre hasta el periodo, hasta que se termine el periodo de gracia, pues va incrementando ese saldo final. Y como siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces trasladamos el saldo final del periodo 1 al saldo inicial del periodo 2 y realizamos el mismo ejercicio con los siguientes periodos, ¿no? Calculamos el interés, que ya está fijo para todos los periodos, restamos para el abono la cuota menos el interés, y para el saldo final restamos el saldo inicial menos el abono para que nos dé el saldo final, y así sucesivamente. Lo realizamos cuando llegamos al periodo número 12, que es donde se termina el periodo de gracia. Entonces, vemos que acá el periodo, el saldo inicial con que inicia o con que empieza el periodo número 13 es la misma cuota o capital que tenemos aquí en la parte superior, sí, es el mismo. En razón a que pues se han acumulado los intereses y pues a partir de allí se iniciaría a pagar la cuota que calculamos también en la parte superior. Entonces, fijamos la cuota que es la misma que calculamos en la parte de acá, en la parte inicial, y la jalamos hasta el final para que nos quede la misma cuota a cancelar. La fórmula del interés es igual, multiplicar el saldo inicial de ese periodo por la tasa. El abono también es lo mismo, restamos la cuota menos el interés, y el saldo final lo mismo, restamos el saldo inicial menos el abono, en este caso como ya no es negativo, entonces se va a ir disminuyendo periodo a periodo el saldo final para que una vez completamos los 84 meses, entonces nos daría 0 la tabla de amortización. Entonces así hace lo correspondiente a la decisión número 2 frente al periodo de gracia y también al periodo muerto. Continuamos con la decisión número 3, el cual pues también nos da el contexto inicial en la parte superior de la hoja, y pues también nos da dos alternativas, el cual pues nos dice la primera de ellas, nos dice que una cuota que se va incrementando constantemente bimestral a un 0.1% del valor del préstamo y a un plazo de 9.5 años. La tasa de interés periódica es la que se da a continuación. Entonces, esa alternativa número 1 hace referencia a una tabla de amortización de cuota variable o aumento constante. Entonces, de igual manera tenemos los datos iniciales, como es el capital, la tasa. Tenemos un plazo de 57 meses, dado que los 9.5 años corresponden a 114 meses, y como se va a realizar el pago de manera bimestral,
Entonces, los 114 meses corresponden a 57 bimestres, que pues corresponden a los 9.5 años. Entonces, por eso la tabla está dada hasta los 57 pagos, que son de manera bimestral. Tenemos el gradiente, en este caso que es 0.1, es decir, que va aumento de 0.1 la cuota periodo a periodo. Por eso pues se realiza el cálculo de los 40 millones, que es el capital, por el 0.1. Y pues calculamos la cuota, ¿no? Aplicando la fórmula de la cuota, teniendo en cuenta pues el gradiente que se está suministrando, que en este caso es 0.1%. Para resolver la tabla, entonces tenemos el saldo inicial, que es los 40 millones. Continuamos con la cuota, que pues ya la tenemos acá definida, la primera cuota, que ya la calculamos en la parte superior. El interés, que ya sabemos cómo se calcula, multiplicando el saldo inicial por la tasa. Y pues se fija para que se quede constante la tasa en todos los periodos. El abono, entonces en este caso pues restamos la cuota menos el interés, y pues en este caso es negativo en razón a que la cuota es menor que el interés, y el saldo final pues la misma operación que hemos hecho en todas las tablas, el saldo inicial menos el abono a capital. En este caso pues como el abono es negativo y pues se va a restar, entonces va a ir en incremento hasta cuando la cuota sea mayor que el interés y el interés sea menor, entonces va a generar un abono positivo para ir descontándolo de saldo final. Entonces, como lo hemos venido haciendo, trasladamos el saldo final del periodo 1 para el saldo inicial del periodo 2. Y aquí la diferencia es que como la cuota va en aumento, entonces vamos a sumarle los 40.000 pesos que tenemos aquí como gradiente aritmético. Entonces vamos a sumárselo cuota a cuota. Entonces, en este caso vamos a fijarlo a partir de la cuota número 2 para que siempre las cuotas de ahí en adelante nos sumen 40.000 pesos de más. El interés es la misma operación, el saldo inicial por la tasa que tenemos, el abono, la cuota más el interés, y el saldo final, restamos el saldo inicial menos el abono a capital. Entonces, de ahí pues se hace la misma operación durante toda la tabla. Aquí pues vemos que ya la cuota empieza a incrementar por los incrementos de 40.000 pesos mensuales, y pues empieza a ser mayor que el interés. Entonces por eso vemos que en el saldo final pues empieza a disminuir para finalmente en el periodo número 57 pues que ya de cero ese saldo final. Continuamos con la alternativa número 2, el cual pues nos dice que es una cuota que se va reduciendo en un 2% cada bimestre a un plazo de 9.5 años. La tasa de interés es la que pues ya se fijó en la hoja de asignaciones y préstamos. Entonces pues tenemos igualmente los 40 millones, la tasa, el plazo en meses, que pues al igual que el anterior ejemplo y alternativa son 57 bimestres, un 2% de gradiente que va a reducir la tasa. Y pues tenemos la cuota, ¿no? Entonces aquí aplicamos la fórmula con el gradiente geométrico, en el cual pues nos va a indicar que la primera cuota va a ser este valor, de acuerdo al monto que estemos trabajando. Entonces, para el diligenciamiento de la tabla, entonces tenemos los 40 millones. Tenemos la cuota que está en la parte superior, que es para para el primer bimestre. El interés ya sabemos cómo se calcula, el saldo inicial por la tasa que tenemos ya establecida. El abono, la misma operación, la cuota menos el interés. Y el saldo final, el saldo inicial menos el abono a capital. Entonces siempre pues las operaciones van a ser iguales en todas las tablas. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al inicial del periodo número 2. La cuota en este caso, entonces como va a ser una reducción
de un gradiente del 2%, entonces vamos a tomar la cuota del periodo número 1 y lo multiplicamos por 1 menos el 2%, ¿no? Aquí seleccionamos la celda donde está el 2% y lo fijamos para que nos arrastre hasta el final y pues nos quede disminuyendo un 2% cada periodo en la cuota. Entonces, por eso vemos que la cuota va disminuyendo periodo a periodo. Y pues los demás celdas son iguales, ¿no? El interés lo calculamos exactamente igual, el abono también con la resta de la cuota menos el interés. Y el saldo final, la resta entre el saldo inicial menos el abono. Y así sucesivamente realizamos las mismas operaciones en cada periodo, en cada cuota, hasta llegar al periodo número 57 y que nos dé como resultado 0 en el saldo final para indicar que la tabla pues está correctamente elaborada. Continuamos con la decisión número 4. Entonces, acá también nos dan el contexto inicial frente a la empresa que está realizando esta operación financiera y nos dan las dos alternativas. La primera de ellas nos dice alternativa número 1, en la que nos dice que es una financiación de cuota fija mensual con tasa indexada IPC, lo cual se propone a continuación por un plazo de 10 años. Entonces, tenemos los datos iniciales como el capital, la tasa que ya hemos definido, tenemos el plazo de 120 periodos, tenemos la tasa que pues ya nos la da el ejercicio, tenemos la variación del mes anterior, tenemos la tasa del mes, entonces aquí pues tenemos las fórmulas para calcular esa variación del mes, aplicando la fórmula pues para calcular la tasa correspondiente. Entonces, lo que debemos diligenciar inicialmente es calcular, acá pues tenemos los mismos 50 millones que está aquí en la parte de capital y calculamos la cuota. La cuota en este caso, pues la realizamos con la función pago, en donde utilizamos, seleccionamos la tasa que tenemos en este ejercicio como tal, el número de periodos, también el valor presente, que en este caso pues sería 50 millones, el valor futuro ubicamos 0 y el tipo también ubicamos 0 para calcular, de acuerdo a esta función pago, la cuota que vamos a utilizar en este ejercicio. El interés, pues tenemos el saldo inicial por la tasa del mes, que en este caso no lo vamos a fijar porque como vemos la tasa del mes también cambia en cada uno de los periodos, entonces por eso no lo vamos a fijar. El abono sería la resta entre la cuota y el interés, y el saldo final sería la resta entre la deuda o el saldo inicial y el abono como tal, ¿no? Son las mismas operaciones que hemos realizado durante todas las tablas como tal. Trasladamos el saldo final el saldo final del periodo 1 al saldo inicial del periodo 2. Aquí también pues vamos a arrastrar, ¿no? Entonces acá jalamos de la función pago que utilizamos en el periodo número 1, entonces vamos a arrastrarlo para que nos calcule las demás cuotas del periodo número 1 hasta el periodo número 120. Y pues las demás celdas las diligenciamos de la misma forma, ¿no? El interés multiplicando el saldo inicial por la tasa del mes, el abono que será la resta entre la cuota y el interés, y el saldo final, la resta entre el saldo inicial menos el abono. Y así sucesivamente, realizando las mismas operaciones, arrastramos todas las fórmulas hasta el final para que nos dé en el saldo final del periodo 120, nos dé 0, para identificar que realmente está bien elaborada la tabla de amortización. Continuamos con la siguiente alternativa, en la cual pues nos dice lo siguiente. Financiación de cuota fija mensual en VR más la tasa fija, la cual se propone a continuación por un plazo de 10 años,
tenga en cuenta un VR de 280 al inicio. Entonces tenemos el mismo capital, 50 millones, tenemos la tasa, el plazo de 120 meses, 280 en VR, lo que nos dice el ejercicio. El capital, entonces dividimos en VR el capital dividido en los 280 VR para saber el capital en VR. Y calculamos la cuota, en este caso en VR, ¿no? Entonces le aplicamos la fórmula que está aquí descrita para calcular el valor de la cuota en VR. Entonces, inicialmente vamos a diligenciar la tabla que está en la última tabla, que es la tabla de amortización VR. Entonces, pues tenemos la, la primera cuota, que es la que calculamos en la parte superior, ¿no? Y el saldo inicial, que también fue el que convertimos de los 50 millones y nos dio 178.572 VR. Entonces, ese sería el saldo inicial de la primera cuota. También tenemos la cuota, que es la que calculamos en la parte superior, que también la vamos a fijar para que nos quede todos los periodos con esa misma cuota. El interés, entonces, es la misma operación que hemos realizado en todas las tablas. Multiplicamos el saldo inicial por la tasa, que es la que tenemos acá en este cuadrito en la parte superior. También lo vamos a fijar en razón a que la tasa va a ser siendo igual en todos los periodos y por ende, pues la vamos a multiplicar por la misma, la fijamos para que al jalarlo, pues nos quede multiplicado por ese mismo valor. El abono, restando la cuota menos el interés, como siempre lo hemos realizado, y el saldo final, la resta entre el saldo inicial menos el abono. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2 y pues lo demás es exactamente igual, ¿no? Entonces la cuota es la misma porque la fijamos. El interés es la multiplicación del saldo inicial por la tasa que tenemos para el ejercicio. El abono es la resta entre la cuota menos el interés. Y el saldo final es la resta entre el saldo inicial menos el abono. Y así sucesivamente, pues realizamos la elaboración de la tabla en VR y pues nos daría al final, en el último periodo, 0 VRs para el saldo final. Ya una vez elaborada esta tabla de amortización en VR, entonces ya podemos realizar la tabla en pesos. Entonces, pues tenemos en este caso los 50 millones en pesos, que es lo que está establecido para el capital de esta tabla de amortización. Vamos a realizar para calcular la cuota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el precio en VR que nos da la tabla en la columna M. Entonces, para el periodo número 1 son 280 VR y multiplicamos estos 280 por el valor de la cuota que tenemos en la tabla en VR, ¿no? Entonces multiplicamos los 280 por 7.502 VR para que nos dé la cuota en pesos. Entonces vamos a multiplicarlo de esta manera. Y pues como ya tenemos todos los precios en VR, entonces lo que hacemos es jalar hacia abajo y pues nos va a quedar multiplicado todos los precios en VR por todas las cuotas de la tabla de amortización VR para calcular la cuota en pesos y pues ya tendríamos esa columna totalmente diligenciada. El interés, entonces vamos a multiplicar de igual manera ese precio en VR, lo multiplicamos por el interés que tenemos en la tabla de amortización en VR. Entonces realizamos la multiplicación y de igual manera lo podemos jalar hacia abajo en razón a que pues todos van a ser multiplicados en cada periodo por el precio en VR por el interés que tenemos en la tabla de amortización en VR. En el abono hacemos lo mismo, entonces tenemos para el periodo número 1 igual los 280 VR y lo multiplicamos por el abono que tenemos en la tabla de amortización en VR. Entonces, al igual que las columnas anteriores, podemos jalarlo hacia abajo para que se multipliquen todos los periodos con el precio en VR con el abono, en este caso, de la tabla de amortización en VR.
Y finalmente el saldo final, hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos el precio en VR, que son 280 para el primer periodo, y lo multiplicamos por el saldo final de la tabla de amortización en VR para que nos dé el saldo final en pesos. Entonces así lo podemos realizar, jalar hacia abajo para que al final pues nos dé el saldo final de la última cuota en ceros y pues podamos identificar que pues la tabla de amortización ha sido correctamente elaborada. Entonces con ello pues se da la elaboración de las tablas, ya pues cada uno en las diferentes casillas de decisión pues tomará la determinación y la argumentación frente a cuál es la alternativa más beneficiosa de acuerdo al caso, de acuerdo a los actores que están interviniendo en la transacción. Y pues acá ustedes argumentarían cuál es la decisión más beneficiosa, la que paga menos intereses o la que abona más rápido a capital. Entonces ya de acuerdo a ese análisis que se realicen, entonces tomarían las decisiones y la argumentación, ¿no? Entonces, no solamente decir, me considero que es la decisión 2 o la alternativa 2, pero por qué se considera que es la más viable o la más acertada, la financieramente más beneficiosa. Entonces, por ello, es importante argumentar y pues decir cuáles son las razones del por qué se selecciona ese tipo, esa alternativa como tal. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, inquietud, o es claro la explicación de las tablas. Les compartí nuevamente, de pronto para quienes hayan ingresado posterior, la registro de asistencia y también la encuesta de satisfacción. No podía mirar el chat, entonces les voy a responder la unidad académica. Entonces, unidad académica es la escuela en la que ustedes pertenecen. En este caso, pues sería ECACEN. Entonces seleccionarían ECACEN para la unidad académica. Y curso académico, entonces ya miro. Sería el curso en el cual ustedes están impartiendo, están cursando, que es matemática financiera. Entonces escribirían el curso que están adelantando en esta oportunidad. Listo, entonces la grabación pues va a quedar ahí en el Teams. También de igual manera se los voy a compartir tanto a ustedes, a sus correos, como a quienes no pudieron asistir. La réplica de este CIPAS va a ser sábado 13 de abril a las 7 de la mañana. Entonces, de igual manera, pues se va a compartir a todos para que si quieren volver a asistir o quienes no han asistido, pues puedan hacerlo. Entonces, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por la asistencia. Respondo la sección. Gracias, tutor. La sección es en el de asistencia o en el de encuesta de satisfacción. Tutor, tengo una pregunta. En la encuesta es, Sí. La sección sería, estamos en la sección número 2 de cursos de complejidad de matemática financiera. Entonces podrían registrar esa, um, ese aspecto. No sé si si les dan opciones o les permiten solamente escribir. Buenas noches, tutor. Tengo una pregunta en la encuesta de satisfacción. El nombre del
del qué, de la sección en la que estamos participando. Esta es sesión de curso de complejidad, sesión número 2 de curso de complejidad de matemática financiera. ¿Él les permite escribir o tienen opciones para escoger? Escribir. Ah, ok. Listo, entonces muchas gracias por la asistencia. Espero que pues, les haya aclarado algunas dudas relacionadas con el desarrollo de la tarea número 3. De igual manera, pues con sus tutores pueden resolver inquietudes, pueden asistir a los IPAs que programan sus tutores. Y pues en caso de que pues, yo sea su tutor, pues voy a estar atento al foro de dudas, al foro de discusión, al correo interno, a Teams. Entonces, con mucho gusto voy a estar ahí atento. Entonces, muchas gracias por la asistencia y que tengan un buen resto de noche. Muchas gracias, tutor, muy amable. Gracias, que descansen.